Hola, hola, familia de En Nombre de tu canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de lujo, radiantes y más que listos para la bomba de noticia que traigo hoy. De verdad, sé que les va a volar la cabeza, pero agárrense fuerte. Como siempre me siento súper afortunado de tenerlos por aquí, acompañándome en otro vídeo más, listos para el chismecito jugoso y las exclusivas que tanto nos gustan. Y si eres nuevo o nueva por este canal, bienvenido seas a esta gran familia. Aquí, como ya saben, amamos el chismecito, nos deleitamos con las noticias de celebridades, y adoramos todo aquello que te haga pasar un rato agradable y divertido. Así que sin más preámbulos, te invito a que te suscribas ya mismo, dale clic al botoncito rojo y activa la campanita, porque créeme, no te querrás perder ni una sola novedad. Dale clic. No te arrepentirás. Hoy, como les adelanté, tenemos un bombazo atómico, una exclusiva que sinceramente ni yo me esperaba. Estuve investigando, hablando con mis fuentes, y al final logré confirmar la noticia. Así que prepárense para sentarse, tomar una buena taza de café o té, y escuchar atentamente porque lo que les voy a contar es de otro nivel. El galán turco, ese hombre que nos ha robado el corazón con su sonrisa irresistible, su mirada profunda y su innegable talento actoral. Can Yaman está de regreso en la música. Sí, lo escucharon bien. No es una broma, no es un rumor infundado, es la verdad confirmada. El actor que conquistó las pantallas con Erkencikus, Pájaro Madrugador, Dolunay, Luna Llena y otras producciones que nos han mantenido pegados a la pantalla, ha decidido sorprendernos a todos retomando una faceta que muchos de sus fans quizás no conocían, o tal vez habían olvidado con el paso del tiempo. ¿Están listos para el chismecito completo con detalles exclusivos y mis propias teorías? Pues vamos allá, que esto se pone bueno. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos de su regreso a la música, recordemos un poco quién es Can Yaman, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con su trayectoria. Este actor turco nacido en Estambul, la ciudad que une Oriente y Occidente, saltó a la fama internacional gracias a su carisma arrollador y, obviamente, a su innegable atractivo físico. Seamos honestos, ¿quién no ha suspirado al ver su sonrisa? Sus telenovelas han sido un éxito rotundo en muchísimos países alrededor del mundo, incluyendo España, Italia, gran parte de Europa, y por supuesto, Latinoamérica, donde tiene una legión de fans incondicionales. Lo hemos visto protagonizar comedias románticas que nos han hecho suspirar y soñar con el amor verdadero, series de acción que nos han mantenido al borde del asiento con escenas llenas de adrenalina, e incluso lo hemos visto defender causas sociales importantes, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Can Yaman es mucho más que un actor, es un artista multifacético que siempre está buscando nuevos desafíos, que no se conforma con lo que ya ha logrado y que siempre está dispuesto a reinventarse. Pero, ¿de dónde surge esta conexión tan particular con la música? ¿Por qué este repentino, aunque quizás no tan repentino, interés en retomar una faceta que había mantenido en secreto durante tanto tiempo? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, y donde empiezan a surgir los detalles que quizás no conocías. Aunque la mayoría lo conocemos y admiramos por su trabajo impecable en la actuación, Can Yaman tiene un pasado ligado íntimamente a la música. En sus años de juventud, antes de convertirse en la estrella internacional que es hoy, Can participaba activamente en grupos musicales con sus amigos. De hecho, se dice que tenía una gran habilidad innata para tocar la guitarra, un instrumento que dominaba con maestría, y que incluso componía algunas canciones, mostrando su vena creativa y su talento para la composición. Aunque esta faceta quedó un poco en el olvido, relegada a un segundo plano cuando su carrera como actor despegó a la velocidad de la luz, parece que la música siempre ha estado presente en su corazón, esperando el momento oportuno para resurgir con fuerza. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué lo ha motivado a regresar a la música ahora, después de tantos años dedicado exclusivamente a la actuación? ¿Qué ha provocado este despertar musical en el corazón de Can Yaman? Aquí es donde entramos de lleno en el terreno de las especulaciones, las teorías conspirativas y, por supuesto, las fuentes cercanas al actor, que siempre tienen información valiosa que compartir. Algunos rumores, que suenan cada vez más fuertes, apuntan a que Can Yaman siempre ha sentido la necesidad imperiosa de expresar su creatividad a través de la música, de canalizar sus emociones y sentimientos a través de las melodías y las letras. Y que después de varios años dedicados casi exclusivamente a la actuación, ha decidido que es el momento preciso, el instante ideal para retomar.
esta pasión que lo ha acompañado desde sus inicios. Otros, con un enfoque más altruista, dicen que se trata de un proyecto benéfico, una forma ingeniosa de recaudar fondos para alguna de las causas sociales que apoya activamente, utilizando su talento musical para hacer el bien y ayudar a quienes más lo necesitan. Y otros, los más atrevidos y soñadores, sugieren que podría ser una colaboración explosiva con algún artista reconocido a nivel mundial, una unión de talentos que generaría un impacto enorme en la industria musical. Las posibilidades, como ven, son infinitas, y todas son igualmente emocionantes. ¿Qué podemos esperar de este esperado regreso a la música de Can Yaman? Esta es sin duda la pregunta del millón, la incógnita que nos tiene a todos en vilo, esperando ansiosamente cualquier pista, cualquier señal que nos revele lo que está tramando. Aún no se han revelado muchos detalles concretos, la información es escasa y se maneja con total hermetismo, pero lo que sí sabemos con certeza es que Can Yaman está trabajando arduamente en algo que promete ser muy especial, algo que nos sorprenderá a todos. Algunos medios de comunicación, citando fuentes cercanas al actor, han reportado que ha estado tomando clases intensivas de canto, perfeccionando su técnica vocal y afinando su oído musical. También se ha visto al actor frecuentando estudios de grabación de renombre, rodeado de productores musicales talentosos y músicos experimentados. Esto nos hace pensar que no se trata de un simple pasatiempo, de algo improvisado o casual, sino de un proyecto serio y bien planificado, que ha sido cuidadosamente meditado y que cuenta con el respaldo de un equipo profesional de primer nivel. En cuanto al género musical que explorará Can Yaman, las apuestas están abiertas, las quinielas se han desatado y las predicciones abundan en las redes sociales. Dada la personalidad vibrante y multifacética de Can Yaman, podríamos esperar algo fresco y moderno, quizás con influencias de pop actual, toques de rock alternativo o incluso incursiones en la música electrónica, fusionando ritmos y creando sonidos innovadores. También es muy posible que explore sus raíces turcas, incorporando elementos de la música tradicional de su país, fusionándola con sonidos contemporáneos y sorprendiéndonos con algo totalmente original. Lo que sí es seguro, y en esto estoy completamente convencido, es que sea cual sea el estilo que elija, Can Yaman le pondrá su sello personal inconfundible, su esencia única y su pasión desbordante, regalándonos algo auténtico y que conectará con nosotros a un nivel emocional profundo. La reacción de los fans ante esta noticia bomba ha sido, como era de esperarse, de pura euforia, de alegría desbordante y de emoción incontenible. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo incondicional, de felicitaciones entusiastas y de expresiones de alegría por este nuevo proyecto de Can Yaman. Los fans de Can Yaman de todo el mundo, unidos por el amor a su ídolo, están ansiosos por escuchar su música, por descubrir su talento musical y por ver qué nos tiene preparado. Muchos recuerdan con cariño sus primeras incursiones musicales, aquellos vídeos amateurs que circulaban por internet y que mostraban su talento en bruto. Están emocionados por verlo regresar a sus raíces, por verlo cumplir un sueño que había postergado durante mucho tiempo. Otros, que no conocían esta faceta musical del actor, están intrigados y curiosos por descubrir qué tipo de música hace, cuál es su estilo y cómo sonará su voz en una canción. Pero, más allá de la emoción y la alegría de los fans, ¿cuál es el impacto real que este regreso a la música puede tener en su carrera profesional? En mi opinión, creo que esto podría abrirle a Can Yaman un nuevo mundo de posibilidades, expandiendo su horizonte artístico y consolidando su posición como una figura de talla mundial. La música, como bien sabemos, es un lenguaje universal que conecta a las personas de una manera muy especial, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas. Si logra crear música de calidad, que conecte con el público a nivel emocional, que transmita mensajes positivos y que refleje su esencia personal, podría llegar a una audiencia aún más amplia y diversa, consolidando su posición como un artista global, admirado y respetado en todo el planeta. Además, esto le permitiría mostrar una faceta diferente de su personalidad, explorar nuevas vías de expresión artística y demostrar su versatilidad como artista, rompiendo con la imagen preestablecida y mostrando su lado más auténtico. También es importante destacar que este regreso a la música podría ser una excelente oportunidad para Can Yaman de apoyar causas sociales que le son muy cercanas, de utilizar su plataforma y su influencia para hacer el bien. El actor es conocido por su compromiso con diversas organizaciones benéficas y por su apoyo incondicional a causas como la protección animal, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Utilizar su música para recaudar fondos para estas organizaciones,
o para crear conciencia sobre estos temas tan importantes, sería una forma muy poderosa de utilizar su fama y su talento para hacer un impacto positivo en el mundo. Ahora hablemos de la pregunta que todos se están haciendo: ¿cuál es la fecha de lanzamiento de su primer sencillo o álbum? Aquí es donde la información se vuelve un poco más confusa, donde los rumores se mezclan con la realidad y donde es difícil distinguir la verdad de la especulación. No hay una fecha oficial confirmada por el propio Kanyaman ni por su equipo de representantes, pero se rumorea insistentemente que podríamos escuchar algo nuevo de él en los próximos meses, quizás antes de que termine el año. Algunos medios incluso se atreven a asegurar que podría lanzar un sencillo antes de que termine el año, como un regalo navideño para sus fans. Sin embargo, estos son solo rumores y debemos tomarlos con cautela, sin dar nada por sentado. Lo que sí es seguro es que estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos revele la fecha de lanzamiento, y les mantendremos informados de todo lo que suceda en este sentido. No se despeguen de nuestro canal. Mientras tanto, para calmar nuestra ansiedad y hacer la espera más llevadera, ¿qué podemos hacer? Pues podemos seguir a Kanyaman en sus redes sociales, donde suele compartir adelantos de sus proyectos, fotos de sus viajes y mensajes inspiradores para sus fans. También podemos buscar en Internet sus primeras incursiones musicales, aquellos vídeos caseros que grababa con sus amigos, y hacernos una idea de su estilo musical. Y por supuesto podemos seguir apoyando su carrera como actor, disfrutando de sus telenovelas y películas, y celebrando cada uno de sus éxitos. Y ahora hablemos un poco de la competencia en el mundo de la música. El mundo de la música, como todos sabemos, está lleno de talento, de artistas consagrados, de nuevas promesas y de estilos musicales diversos. Kanyaman tendrá que esforzarse mucho, dedicarle tiempo y pasión, para destacar y hacerse un nombre en este mercado tan competitivo. Sin embargo, cuenta con una ventaja muy importante: su popularidad y el apoyo incondicional de sus fans, que están dispuestos a seguirlo en cada uno de sus proyectos. Si logra crear música de calidad, que conecte con el público y que refleje su personalidad, tiene muchas posibilidades de tener éxito y de conquistar al público con su talento musical. Además, el hecho de que sea un actor reconocido a nivel mundial le da una visibilidad adicional, una plataforma de lanzamiento que muchos artistas emergentes no tienen. Muchos de sus fans estarán interesados en escuchar su música simplemente por curiosidad, para ver qué tal lo hace como cantante y para descubrir su faceta musical. Y si la música es buena, si las canciones son pegadizas y si su voz transmite emociones, es probable que se conviertan en fans de su faceta musical también, ampliando aún más su base de seguidores. En resumen, Kanyaman tiene todos los ingredientes para triunfar en el mundo de la música: talento, carisma, una gran base de fans y una plataforma de lanzamiento envidiable. Solo necesita ponerle pasión, dedicación y mucho trabajo para alcanzar sus metas. Pero, dejando a un lado los análisis y las especulaciones, ¿qué opino yo personalmente de todo esto? Pues la verdad es que estoy muy emocionado, me siento como un niño pequeño esperando la llegada de los Reyes Magos. Siempre he admirado a Kanyaman como actor, me parece que es un artista muy talentoso, que tiene una gran capacidad para transmitir emociones y que siempre se entrega al máximo en cada uno de sus proyectos. Estoy convencido de que tiene el potencial de hacer cosas increíbles en el mundo de la música, de sorprendernos con su creatividad y de conquistarnos con su voz. Me parece que es una persona muy creativa, con una sensibilidad especial y que tiene mucho que ofrecer al mundo. Estoy deseando escuchar su música, descubrir sus canciones y ver qué nos tiene preparado. Creo que este regreso a la música podría ser una de las sorpresas más agradables de este año, un regalo inesperado que nos alegrará el corazón. Y para finalizar esta larguísima noticia, quiero dejarles con una reflexión. La historia de Kanyaman nos demuestra que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, que siempre hay tiempo para retomar aquello que nos apasiona y que nos hace felices. Aunque haya pasado mucho tiempo desde que abandonó su pasión por la música, nunca la olvidó y ahora ha decidido retomarla, demostrando que la edad no es un impedimento para alcanzar nuestros objetivos. Esto nos enseña que debemos seguir nuestros instintos, hacer lo que nos hace felices y no rendirnos ante los obstáculos que se nos presenten en el camino. En resumen, el regreso de Kanyaman a la música es una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo, que ha generado una gran expectación entre sus fans y que promete ser un éxito. Un actor talentoso y carismático que decide retomar una pasión olvidada, un proyecto lleno de misterio y expectativas, un nuevo capítulo en la vida de un artista que siempre nos sorprende.
Bueno, familia, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden que esto es solo el comienzo de una nueva aventura para Kanyaman y que estaremos aquí para seguirlo de cerca, para informarles de todas las novedades y para celebrar cada uno de sus éxitos. Gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo a escucharme y por formar parte de esta gran comunidad. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de este regreso a la música de Kanyaman. ¿Están emocionados? ¿Qué tipo de música creen que hará? Quiero saberlo todo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas, a hacer crecer esta hermosa comunidad y a seguir trayéndoles noticias exclusivas y chismecitos jugosos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Que tengan un día espectacular.